El texto para hoy está en Mateo capítulo 24, el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Daniel recibió un don particular, el don de la profecía. Y muchos estudiosos de la Biblia, críticos incluso, aseguran que Daniel no escribió para nuestra época, que realmente Daniel escribió para la época antigua de los hebreos y que ahora estamos en un nuevo pacto, en un nuevo testamento, y que lo que Daniel escribió no tiene importancia para nosotros. En el mensaje anterior vimos en Daniel 1:17 que Daniel era entendido en visiones, y vimos que la palabra visión viene de la palabra hebrea jasón, que se repite varias veces en el mismo libro de Daniel. Por ejemplo, cuando en el capítulo 9 el ángel Gabriel viene a explicarle la visión que aparece en el capítulo 8 de Daniel, el ángel le dice: vine a explicarte la jasón. ¿Qué cosa es jasón? Vimos en el tema anterior que jasón es una profecía revelada por Dios, en donde ya sea una predicción a corto, mediano o largo plazo, Dios le enseña, como fue en el caso del rey Nabucodonosor, lo que iba a ocurrir en su futuro. Entonces, cuando hablamos de profecía, amigos, estamos hablando de un mensaje que viene de parte de Dios. Y ustedes van a darse cuenta que entonces el profeta en primer lugar es llamado por Dios. No es que el hombre pensó en una vocación y dijo: yo me voy a preparar para ser profeta. No, el profeta fue elegido por Dios, llamado por Dios. Incluso, desde luego, fue consagrado para ese servicio como mensajero de Dios. Hay dos aspectos que tiene el profeta, dos aspectos importantes en los nombres hebreos que aparece para profeta. La primera palabra para profeta es Naví. La palabra Naví es profeta, mensajero, que significa llamado por Dios. Pero hay otra palabra, la palabra Chosé. La palabra Chosé o Roé significa vidente. Por eso es que a veces al profeta se le llamaba vidente. Pero estas dos palabras, Chosé y Roé, que significan vidente, es la segunda función que el profeta tenía. En la palabra Chosé o Roé, que significa vidente, el profeta recibe. Pero en la palabra Naví, el profeta es enviado para compartir ese mensaje. Entonces, un profeta es el que recibe en sueños o en visiones una revelación de parte de Dios, con el propósito de transmitírsela a su pueblo. Vidente discierne la voluntad de Dios y profeta transmite la voluntad de Dios. El profeta tenía una misión y características definidas por la misma palabra de Dios. ¿Cuál era su misión? Vamos a ver en Deuteronomio 13, 2 y 3. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños. Dios advierte que cuando un profeta es verdadero debe cumplirse lo que dice. Pero cuando vamos a Mateo capítulo 7, por ejemplo, a Mateo capítulo 24, en el versículo 11, el versículo 24, dice que en el tiempo del fin los falsos profetas harían grandes señales y prodigios. En Apocalipsis capítulo 13 igualmente aparece una bestia que habla como dragón y engaña a los moradores de la tierra a través de señales, a través de milagros. Quiere decir, su palabra está respaldada por sus portentosas señales. Por eso, cuando en Deuteronomio 13, 2, Dios le dice que aun cuando se cumpla lo que el profeta dice, no quiere decir que ya con eso está autenticado el profeta como profeta de Dios. Advierte que si se cumple la señal que el profeta advierte, pero el profeta le dice: vamos en pos de dioses que tú no conoces,
dice el tal profeta es falso. ¿Por qué razón? Porque la misión primordial del profeta es volver el corazón de la gente a Dios. Muchas veces el don de profecía, así llamado don de profecía, es utilizado para beneficio personal o para beneficio de una causa social, religiosa. Pero en este caso, amigos, la palabra de Dios es clara cuando dice que la misión del profeta, el fin de todo lo que hace, es volver el corazón de las personas a Dios. El segundo texto está en Jeremías 23:22, que confirma esto. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, hablando de los profetas, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Se da cuenta? El papel primordial del profeta es volver el corazón de las personas a Dios. Por lo tanto, hoy día, el papel de las profecías no es asustar a la gente como algunos utilizan las profecías apocalípticas, estos eventos de los últimos tiempos como un látigo para asustar a las personas. El propósito de la profecía es volver el corazón nuestro a Dios. El segundo punto, la segunda característica y la misión que los profetas tienen es señalar el pecado. No ser indiferentes ante el pecado. Debe haber una reforma, debe haber una transformación en las personas que reciben el mensaje del profeta, un cambio en el estilo de vida. En Jeremías 23:17 nos dice, dicen, hablando de los profetas, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Lo que él está diciendo, no escuches a los profetas que viendo a los que andan en la obstinación de su corazón, le dicen, no vendrá mal sobre vosotros. No escuchen a los que suavizan. Ahora, no estoy diciendo que el profeta debe ser grosero, debe ser agresivo, debe ser incluso sensacionalista. Amigos, simplemente el texto dice que cuando el pueblo está en pecado, el profeta, la profecía es certera, es clara, señala el pecado. Ahora, en Jeremías 23:31 al 32 dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Amigos, la profecía tiene un propósito claramente definido. Es cierto, amigos, Apocalipsis contiene aspectos grotescos que pueden asustar a cualquier persona, y algunos pueden valerse de esto para utilizar las profecías como un látigo, para asustar, para someter. Sin embargo, debe quedar claro, la profecía tiene el propósito de volver el corazón nuestro a Dios. Pero también la profecía tiene el propósito de transformar la vida de las personas, hacer un cambio en su estilo de vida. Así que, amigos, es hora de abrir las profecías en busca del consejo que necesitamos. Más adelante veremos algunas profecías asombrosas que aun cuando parecen grotescas, aun cuando tienen algunas declaraciones espeluznantes, sin embargo, en el fondo tienen un solo propósito: volver nuestro corazón a Dios y, sobre todo, hacer un cambio en nuestra vida, ponernos a cuentas con Dios. Te animo para que hagas de las profecías un mensaje de esperanza para ti. Ábrelas sin miedo. Querido Padre, nos colocamos nuevamente en tus manos, y que en esta serie explorando la profecía podamos encontrar siempre esperanza, sabiendo que no estamos a la deriva, pues nos diste tu palabra profética. Ayúdanos a abrirla con sencillez de corazón, sensibles a la influencia de tu Santo Espíritu. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.